esta palabra pues nos enseñe, nos guíe. ¿Qué es la supremacía de Dios? Bueno, primeramente tenemos que entender que la palabra supremacía quiere decir que no hay otro más arriba, que no hay otro igual a Él, sino que Él es el único. Él es el único Dios. Entonces, cuando hablamos de la supremacía de Dios, entendemos que ya no hay nadie más encima de Dios y nadie más igual a Dios. Ese es el tema que vamos a estar tocando hoy, y de antemano quiero aclararles que no vamos a tomar referencia de libros de historia, sino vamos a tomar la palabra de Dios como base, como nuestra base, como nuestro fundamento. Bueno, vayamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al verso 12. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 29 al verso 11 al verso 12. Comenzamos para viendo la supremacía de Dios, lo importante que habla la palabra de Dios respecto a su supremacía. Capítulo 29, verso 11, dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor. Este es tu reino. Amén. Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, y todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor. Este es tu reino. Aquí lo que está haciendo Salomón, está reconociendo la supremacía de Dios, está reconociendo la grandeza de Dios, que de Él es la grandeza, de Él es el poder, de Él es la gloria, de Él es la victoria, de Él es la majestad. Amén. Esa es una forma de reconocer la supremacía de Dios, la grandeza de Dios. Todo el pueblo de Dios, todo el pueblo hebreo reconoce que hay un solo Dios. Todos ellos saben que solamente hay un Dios, no hay más, y que ese Dios es el Dios de todo lo creado en la tierra, de todo lo que existe y todo lo que nosotros podemos ver. El verso 12 dice: la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo, y el poder y la fuerza están en tus manos. Amén. El poder y la fuerza están en tus manos según tu criterio. La gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Salmos capítulo 89, verso 6 al verso 8. Vamos a estar viendo varios pasajes y yo quisiera que los apuntemos, porque lo que estamos viendo hoy es la supremacía de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos, porque a medida que nosotros entendamos la supremacía de Dios, nosotros vamos a poder comprender cuán grande, cuán
poderoso es nuestro Dios. Y cuanto más nosotros creamos cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios, nuestra fe se activa en nuestra vida. Si hay problemas en nosotros, nosotros creemos en la supremacía de Dios. Que de Dios es la gloria y el poder. Creemos que Dios es el que domina todo lo que nosotros podamos ver. Dios es el que permite que todas las cosas sucedan en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos la supremacía de Dios, entendemos, nuestra fe se activa y creemos que nuestro Dios es un Dios grande. Lo que Salomón estaba reconociendo acá en este pasaje que acabamos de leer es que el Dios quienes ellos servían es un Dios grande, es un Dios de poder y de gloria, es un Dios de victoria, es un Dios de majestad, es un Dios que es dueño de lo que hay en los cielos y en la tierra. Amén. Entonces, lo que está reconociendo Salomón es la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la supremacía de Dios, que no hay nadie más grande que Él, nadie igual a Él. Amén. Sobre esa línea entonces nosotros estamos. Y cuando hablo de la supremacía de Dios, hablo de la supremacía del Creador, del que hizo los cielos y la tierra. Amén. Hay muchos nombres que se han aplicado hacia el Creador, ¿verdad? En algunas versiones se traduce Jehová, algunos Yahvé, algunos Yahweh, algunos Hashem. Pero la realidad es que es el Creador. Cuando nos referimos a Dios, nos referimos al Creador del cielo y la tierra. Entonces, es importante entender esto, la soberanía, la supremacía, la grandeza de Dios. Salmos 89, versos 6 al verso 8 dice: pues, ¿quién se compara como el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios, con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Es una pregunta. ¿Dónde hay alguien tan poderoso como tu Señor? Si nosotros vemos aquí en este salmo, está hablando de los gobiernos en el cielo, ¿verdad? De la autoridades en el cielo. Y está hablando que Dios, el Creador, que el Creador es sobre todos los ángeles más poderosos en el cielo. Sabemos por medio de la palabra de Dios que Dios ha delegado sus ángeles por rango de autoridad. Ángeles, arcángeles, ¿verdad? Mensajeros. Y así Dios ha delegado en el cielo a autoridades a los ángeles. Pero no hay nadie más de más alto rango que Dios. Todos los ángeles o toda su creación en el cielo están subordinados a Dios. Amén. Dios es el que domina sobre todo. Los poderes angélicos, dice, está hablando de que hay poderes en el cielo, que hay rangos de autoridad en los ángeles. Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor.
Y cuando alguien se quiso rebelar contra Dios, y cuando alguien dijo yo quiero ser igual a Dios, Dios lo echó de su trono, junto con todos y sus seguidores. Los echó de su trono, porque nadie puede ser mayor que Dios. Por eso estamos hablando de la supremacía de Dios, porque no hay nadie igual a Dios. No hay nadie mayor que Él. Y cuando alguien quiere tomar o quiere igualarse a Dios, cuando alguien quiere ser más que Dios, ahí lo vemos lo que sucedió con Lucifer. Fue echado del trono, fue echado del cielo. Y de ahí, hermanos, entonces entender la soberanía de Dios, entender la supremacía del Creador, del Eterno. Gloria a Dios. Veamos otro pasaje, Jeremías capítulo 10, verso 10 al 16. Jeremías capítulo 10, verso 10 al 16. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Aleluya. Sin embargo, el Señor, el Creador, el Eterno, Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente, el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Diles a los que rinden cultos a otros dioses, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. Dios hizo la tierra con su poder, verso 12. Verso 12. Dios hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría, y con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando habla en los truenos, la lluvia desciende del cielo con estrépito. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra. Él envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. El día del juicio todos serán destruidos. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido a Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Aunque por lo largo de los siglos han querido salir dioses, y es la misma gente, es la misma creación de la gente o del ser humano de hacer un ídolo o de crear imagen, de crear una idea. La palabra ídolo viene de idea, viene del pensamiento. No es que el ídolo haya aparecido solo, sino que es el hombre que hace esa idea. Es el hombre que crea a esos ídolos, a esos dioses. Y aunque el hombre quiera crear ídolos en su mente, crear dioses en su mente, y es la razón por la cual muchas personas son arrastradas a la idolatría, creyendo en los ídolos, creyendo en las imágenes.
y son llevadas y son conducidas así por su propia idea, por su propio pensamiento. Crear un ídolo, crear un Dios de algo que es una materia, de algo que es terrenal. Pero aunque el hombre, a pesar de todo eso, hay religiones grandísimas en el mundo y han creado esos dioses, dice el Señor que la tierra ignora la grandeza de Dios. La tierra ignora a Dios, al Dios verdadero. Porque el Dios que creó los cielos y la tierra no es ninguna idea de hombre. Cuando dice ídolo, no es ninguna idea de hombre, no es ningún pensamiento. Él es Dios soberano. Él es el creador del universo. Él es el Dios en el cielo y la tierra. Gloria al Señor. ¿Cómo sabemos que Él es Dios? Porque hay evidencia. Hay una nación de Israel que da fe y legalidad a ese Dios soberano. Hay una nación de Israel que es el testigo a las naciones. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43 verso 10. Dice: pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para que creer en mí y comprender que solo yo soy Dios y no hay Dios, y nunca hubo y nunca lo hará. Fíjense, aunque hay muchas religiones en el mundo y aunque hay muchas creencias, hay muchos falsos dioses, solamente hay una religión en el mundo que toda una nación entera da legalidad, fe y legalidad, que Él es el Dios, que Él es el creador. Y es la nación de Israel. Es la nación de Israel. Y Dios escogió a Israel como su pueblo más preciado. Y dice: tú eres mi testigo. Si alguien va a testificar que hay Dios en los cielos y la tierra, es el pueblo de Dios, el pueblo amado, el pueblo de Israel. Amén. Si alguien testifica que hay un Dios, hay un creador, es el pueblo de Dios. Y dicho sea de paso, toda la religión del mundo, incluso el cristianismo tradicional, todas las religiones del mundo han salido del pueblo judío. Tienen sus raíces de pueblo judío, porque todos creen en Jesús el Mesías, o la mayoría de ellos creen en Jesús el Mesías. Pero todos tienen algo de la creencia judía. Ahí se cumple la palabra de Dios, lo que Dios le dice a su pueblo Israel: pero tú eres mi testigo. Por eso nosotros estamos seguros de que hay un Dios soberano en el cielo y en la tierra. Por eso creemos que hay un solo Dios verdadero. Por eso creemos que Dios es real, que Dios no es un mito, que Dios es verdadero. Amén. Creemos en ese Dios, y dice la palabra de Dios: y yo tengo un testigo, y mi testigo es la nación de Israel. Y si nosotros echamos una mirada a Israel y vemos que Israel no cree en un ídolo, vemos que Israel cree en un Dios, aleluya, invisible, en un Dios sobrenatural. Creen en el que hizo los cielos y la tierra. Ellos no tienen imagen de Dios. Ellos no le ponen una idea a Dios, una imagen a Dios. Ellos le creen a Dios por fe de que Dios es un Dios incorpóreo, que Dios no tiene cuerpo, no tiene materia. Gloria al Señor. Y hasta el día de hoy
¿verdad? El pueblo de Israel es el testigo a las naciones de que Dios es real. Aleluya. Miles y millones de habitantes en Israel dan fe de que hay un Dios verdadero. Toda una nación. A diferencia de todas las religiones del mundo, que no hay un origen verdadero y cada uno tiene su propio mito, de su propia creencia, la nación de Israel ha preservado por años. Por eso Dios le dijo a Israel: tú eres mi testigo. Israel, tú eres mi testigo, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y para comprender que yo soy Dios, dice el Señor. Y no hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo hará. Fíjense, nunca hubo y nunca lo hará. Aleluya. Por eso hablamos de la supremacía de Dios. Él es único Dios. Él es el único creador. Él es el único Dios verdadero. Amén. No hay nadie más alto que Él. No hay nadie igual a Él. Él es el único Dios. Quiero que vaya viendo estos pasajes, que vaya anotando estos pasajes, porque son muy importantes. Yo le decía, a manera que nosotros vayamos creyendo. Fíjese que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tienen una oración que ellos la repiten 3 veces al día. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ellos en esa oración, ellos están diciendo que Dios es el único. No hay otro como Él. Y por medio de esa oración diaria, ellos son bendecidos diariamente. Porque en su subconsciente, en su mente, en su corazón, ellos están creyendo que solamente hay un Dios, un solo creador. Amén. Y así como lo dijo Salomón, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad le pertenecen a Él. Porque Él es el único Dios verdadero. Aleluya. Y cuando nosotros creemos que Él es el único Dios verdadero, nuestra fe se activa diariamente, porque nosotros no creemos en una idolatría. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Aleluya. Amén. Veamos algunos pasajes más. Isaías 45, versos 5 al verso 6. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Dice Isaías 45, versos 5 al 6. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, fíjese, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa. ¿Qué sepa? Que no hay otro Dios. Para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el único Señor y no hay otro, dice el Señor de los ejércitos, el creador del universo, el eterno. ¿Verdad? Para que sepas,
para que las naciones sepan que no hay otro Dios, para que las naciones sepan que no ha habido, no hay y ni habrá otro Dios. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando de la supremacía de Dios, del Creador. Nadie puede rebasar su autoridad. Nadie como nuestro Dios. Nadie como nuestro Creador. Él es el único Dios. Y cuanto más nosotros lo creamos, cuanto más nosotros lo llevemos en nuestra vida, en nuestro corazón, y nosotros lo declaremos diariamente en nuestra oración, cuando cantemos alabanza, nosotros declaremos que el Creador es el único Dios. Cuando nosotros elevemos nuestra oración al Padre, al Creador del cielo y la tierra, y le digamos: tú eres el único Dios, no hay nadie como tú eres el único Dios verdadero. Aleluya. Aunque el mundo se incline a otros dioses, aunque las naciones se doblegan a otros ídolos, ideas en su mente, para nosotros solamente hay un Dios, el único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. A Él sea el poder, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Cuando en tu oración está esas palabras, cuando en tu cántico está esas palabras, cuando en tu agradecimiento está esas palabras, entonces, aleluya, tú estás creyendo verdaderamente en el único Dios verdadero. Aleluya. Entonces tú estás creyendo que no hay nadie más fuera de Él. Entonces en tu oración tú estás elevando esa oración. Tu confianza se está poniendo, lo estás depositando en el Creador del universo, en el Creador del cielo y la tierra. Tu confianza la estás depositando solamente en el Creador, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tu confianza no lo estás poniendo en nadie más. Tu confianza no lo estás depositando en alguien más, sino todo lo contrario. Tu fe, tu confianza la estás depositando en aquel que hizo los cielos y la tierra. Y aquel que hizo los cielos y la tierra va a escuchar tu oración, va a escuchar tu alabanza, va a escuchar, aleluya, tu clamor. Y Él va a responder tu oración. Él va a responder a tu súplica, aleluya, porque sus oídos no están cerrados ante el clamor de un pueblo que sabe acercarse a Él, que sabe reconocerle que hay un solo Dios, aleluya, que reconoce la supremacía de Dios, que Dios, aleluya, es el único, que no hay nadie mayor, no hay nadie igual a Él. Gloria al Señor. Aleluya. Veamos algún otro pasaje más, reconociendo la soberanía, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo la supremacía de Dios, ¿verdad? Isaías 45, verso 21 al 22 dice lo siguiente: consulten entre ustedes y defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iba a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Fuera de mí no hay otro. ¿Hay otro? ¿Hay otro Dios fuera de Dios? No hay otro. Vea cuántos versículos llevamos. Vea cuántos pasajes de la Escritura llevamos. Yo espero que usted los esté anotando, cada uno de ellos, porque es importante que nosotros vayamos afirmando nuestra fe hacia el verdadero Dios, el creador del universo y la tierra. Fundamentar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Verso 22 dice: que todo el mundo me busque. Oh, aleluya. Mire que Dios no cierra la puerta. Mira que Dios no cierra la puerta.
En ningún momento Dios, ¿verdad?, cerró la puerta y dijo: no, yo solamente tengo un pueblo elegido, solamente Israel. No. Desde la salida de Egipto, desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, gente de Egipto fue con Israel. Gente que no pertenecía a la nación de Israel se introdujo al pueblo de Israel. Y esa es la razón por la cual también ellos idolatraron, ¿verdad? Pero Dios no los rechazó. Aquellos que quisieron seguir a los israelitas, Dios no los rechazó. Dios no le dijo a Moisés: sepáralos y no los lleves contigo porque te va a ocasionar un desastre. No, Dios los aceptó. Dios los llevó con ellos, aunque Dios sabía lo que iba a suceder. Dios los llevó con ellos. Y cuando Dios le dio mandamiento a Moisés, a Moisés para el pueblo de Israel, Dios le dijo que podía aceptar al extranjero, siempre en cuando aceptaran circuncidarse y cumplir la ley de Moisés o las leyes establecidas. Dios jamás cerró la puerta, jamás dijo: es el único pueblo. Dios escogió la nación de Israel para manifestar su poder y su gloria a las naciones. Dios escogió la nación de Israel para que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas por medio de Israel. Y de la descendencia de Abraham, de la simiente de Abraham, de donde viene Jesús, Yeshua, de ahí, ¿verdad?, nosotros somos bendecidos ahora. Pero mire que Dios no cerró la puerta, y nunca jamás Dios ha cerrado la puerta. Gloria al Señor. Y en esta ocasión nos dice que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Esa es la supremacía de Dios. Yo solo soy Dios, dice el Señor, y no hay otro. No se engañen, no hay otro. Aleluya. Isaías capítulo 46, verso 9, dice lo siguiente: recuerden todas las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Pues solo yo soy Dios y no hay otro conmigo. Escuche, ¿había otro Dios con Dios? ¿Había alguien más con Dios? ¿Había alguien más que se asemejara a Dios con él? No. Solo yo soy Dios. Solo yo soy Dios y no hay otro conmigo. No hay nadie más conmigo. Porque Dios no puede compartir su gloria con nadie. Él es único. Aleluya. Entonces, entra en nuestra mente, entra en nuestro corazón este concepto o este pensamiento o esta idea de Dios, ¿verdad? De que no hay otro Dios. Él es el único. Él es el único Dios. Él es el único creador. Él es el único y no hay nadie con él. No hay nadie con él, ¿verdad? Él es el único Dios verdadero. Cuando nosotros recién creemos eso en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios se mueve poderosamente en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos y cuando nosotros creemos en este Dios, y cuando nuestro hablar, cuando nuestra oración, cuando nuestro clamor, ¿verdad?, nos referimos a Dios de esta manera, como el único Dios verdadero, como que no hay nadie más como Él, estamos haciendo lo que el pueblo de Israel hace todos los días, 3 veces al día. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estamos reconociendo la supremacía del Creador, que no hay nadie mayor que Él. Recuerde, la palabra supremacía quiere decir superioridad absoluta,
grado más alto en jerarquía o clasificación. Superioridad absoluta. Grado más alto en una jerarquía o clasificación. No hay nada más grande, no hay nada igual a esa persona. Gloria al Señor. La supremacía de Dios la reconocemos firmemente. Gloria al Señor. Algo contrario a lo que sucede a través de la creencia, a través de las religiones del mundo, que también han surgido del judaísmo, como les decía, pero de alguna manera han conceptualizado la idea de Dios de otra manera. Alguna idea han creado otra idea acerca de Dios, ¿verdad? Y es respecto a la imagen de Cristo, y es respecto a la identidad de Cristo, que Cristo es igual a Dios y que Cristo es Dios. Y yo quiero compartirte algo, porque esto es importante que nosotros lo entendamos. Si reconocemos que son entonces la supremacía de Dios y que Dios es el único Dios y que no hay nadie con Él y que Él es el único Dios, esta idea o esta teología o esta creencia acerca de Cristo, que es igual a Dios y que es como Dios, entra dentro del concepto de idolatría. Querer crear con nuestra mente, crear con nuestra idea de que Jesús es igual a Dios. Y vamos a verlo conforme a la palabra de Dios, porque lo contrario a la supremacía es la subordinación. La subordinación es cuando alguien está sujeto a alguien. Es cuando alguien está sometido a alguien. Y nosotros vamos a ver siempre en la palabra de Dios, y vamos a ir a esos pasajes ahora, para que podamos ver que a diferencia de Dios, el creador, a diferencia del creador, Cristo no es la supremacía, o no hay supremacía. Cuando hablamos de supremacía de Dios, quiere decir que no hay alguien más alto que Él. Si nosotros decimos que hablamos de la supremacía de Cristo, como esa teología enseña acerca de la supremacía de Cristo, que no hay alguien más alto que Cristo, entonces estamos haciendo a un lado al Creador. Estamos dándole el lugar de Cristo que le pertenece a Dios. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Entonces, lo contrario a la subordinación, lo contrario a la supremacía es la subordinación. ¿Qué significa la subordinación? Es una persona que está sujeto a alguien o a una cosa. Veamos respecto al Mesías, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 28. Juan capítulo 14, verso 28 dice: recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me aman, se alegrarán de que voy al Padre, quien es mayor que yo. Hablamos de la supremacía, que cuando alguien tiene supremacía, ya no hay alguien mayor que él. ¿Estamos? Amén. Cuando hay supremacía, es decir, Dios tiene supremacía, ya no hay nadie más alto que Él.
¿verdad? Pero si nosotros hablamos de la supremacía de Cristo, entonces estuviéramos hablando que Dios está sujeto a Cristo, porque ya no hay alguien más arriba que Él. Y es todo lo contrario. Jesús dijo: se van a alegrar porque voy a ir al Padre, quien es mayor que yo. ¿Quién es mayor? El Padre, el Creador. Amén. ¿Quién es mayor? El Creador. El mismo Jesús lo reconoce. El mismo Yeshua él sabe perfectamente que Él está sujeto al Padre, que Él está sujeto a Dios, que Él está sujeto al Creador. Gloria al Señor. Y aquí es donde se derrumba la teoría o la idea de que Jesús es Dios, que Jesús es el Creador, porque Jesús no es el Creador. Gloria al Señor. Y aquí la palabra de Dios está diciendo que Él va al Padre y está reconociendo que el Padre es mayor. Gloria al Señor. Hay alguien superior y ese es el Padre. Gloria al Señor. Juan capítulo 17, verso 1 al verso 3. Dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Miren cómo Jesús está dando su lugar a Dios. El mismo Jesús está reconociendo, ¿verdad?, que hay un solo Dios verdadero y que Él no entra dentro de la categoría de Dios, de creador. Gloria al Señor. Por eso les digo, hermanos, dentro de este contexto, de esta ideología cristiana tradicional, y cuando hablo de cristiana tradicional hablo de la iglesia popular, esta idea de que Dios se encarnó en un ser humano, de que Dios se hizo hombre y que Dios es 100% hombre y 100% Dios. Mire la ironía. Cristo no puede ser 100% Dios y 100% hombre, porque eso se transforma en un 200%, ¿sí o no? Y no puede ser un 200%. Sería entonces pensar que si Cristo es Dios, entonces el 50% es Dios y el 50% es hombre. Y ahí entonces sí cumple el 100%. Pero no es así. No es así. La idea del paganismo, del cristiano, del paganismo surgido de la iglesia popular tradicional, es conceptualizar en la mente, en la idea del hombre acerca de otro Dios, un Dios encarnado, un Dios hecho hombre. Pero da la casualidad que el personaje a quien se refiere, él nunca aceptó dicho título. Jesús nunca aceptó el título de Dios o de creador. Él nunca aceptó el título. Él, todo lo contrario, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien tú has enviado.
Juan capítulo 20, verso 11 al verso 18. Veamos otro pasaje. Juan capítulo 20, verso 11 al verso 18. Dice lo siguiente: María se encontraba llorando afuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro, y vio dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera del otro a los pies. Uno sentado a la cabecera y el otro a los pies. En el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y dijeron: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Ella contestó: no sé dónde la han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no le reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. ¿Verdad? Estamos leyendo un episodio después de la resurrección del Mesías, después de haber resucitado Cristo. María Magdalena había ido a visitar la tumba. María Magdalena se encontraba en la tumba y solo miró a dos ángeles, y ella suponió que se lo habían llevado. Y después, ¿verdad?, el maestro se le aparece y le dice: María. Entonces ella le reconoció que era Jesús, que era el maestro. Y Jesús le dice, miren las palabras con que le dice, ¿verdad? No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Veamos. ¿Por qué? Porque en la teología, hermanos, cristiana, tradicional, él les decía, dice que Cristo en su humanidad, que Cristo cuando estuvo en la tierra era hombre. Pero Cristo, cuando fue resucitado, cuando fue levantado de los muertos, entonces ya no era hombre, ya era Dios. Así lo enseña la teología tradicional. Sin embargo, Cristo nunca aceptó dicha afirmación, o él nunca creyó que después de resucitar él fuese Dios, sino todo lo contrario. Cuando él resucita, él le dice a María Magdalena, le dice: mira, mujer, no te acerques a mí todavía, porque sí, claro está que Jesús había resucitado, pero con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, cuando él resucita, la mujer lo quiere abrazar, se quiere acercar a él, pero Jesús le dice: no, porque aún no he subido a mi Padre, que es el Padre de ustedes, porque aún no he subido a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Aleluya. Ahí vemos entonces cómo hay un solo Dios, y Cristo mismo reconoce que hay un solo Dios y que es su Dios, que Él es su Dios. Dijo: aún no he subido a mi Dios, que es vuestro Dios. Gloria al Señor.
La misma palabra o las mismas escrituras nos revelan. Porque ¿cuál es el peligro, hermanos, de esta ideología o de esta idea o este ídolo? De crear en nuestra mente que Cristo es Dios. Decir que Jesús es Dios, el creador. Decir que Jesús es el que hizo el cielo y la tierra. Que Él es el mismo Dios que estaba en los cielos y se manifestó a la tierra y se hizo carne y se hizo hombre, y cuando estuvo en la tierra Él estuvo como hombre, sufrió como nosotros, vivió como nosotros, aleluya, pero después de que Él resucitó, entonces dejó de ser hombre y ya se hizo Dios. Pero esas son ideas del hombre, son ideas del hombre que se ha creado. Es la creación de la mente del hombre, aleluya, porque la palabra de Dios no enseña tal cosa. La palabra de Dios enseña que hay un solo Dios verdadero. La palabra de Dios enseña la supremacía de Dios, que no hay nadie mayor que Él. Gloria al Señor. Esa es la supremacía de Dios. Vemos entonces en este pasaje cómo la mujer, cuando se le quería acercar, Jesús le dijo: mujer, aún no, porque aún no he subido a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Aún no he subido a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Aleluya. Amén. Veamos otro pasaje más. Juan capítulo 5 verso 30. Cuando hablamos de supremacía, estamos hablando de total autoridad, ¿verdad? Total autoridad. Cuando alguien tiene supremacía, no está subordinado a nadie ni a nada. Sin embargo, Cristo o Jesús o Yeshua sí estuvo sujeto al Padre. Veamos Juan capítulo 5 verso 30. Veamos qué dice. Dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad de aquel que me envió y no la mía. Fíjense cómo en este pasaje nos está hablando acerca de que Jesús estaba subordinado, sometido al Padre. Dijo, yo no, en otra versión dice, yo no hago las cosas por mi propia cuenta. ¿Verdad? Yo no tomo decisiones por mi propia cuenta, sino estoy sujeto a la voluntad de aquel que me envió. Gloria al Señor. Entonces Cristo está subordinado a Dios, sometido a Dios. Juan capítulo 4 también ahí. Juan capítulo 4 verso 34 dice: Jesús entonces explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Fíjese las declaraciones del mismo Cristo. Él nunca dijo ser igual a Dios. Él nunca dijo ser Dios. Él nunca dijo eso. Esas ya fueron ideas más tardías de los hombres. Fue creación de la mente del hombre más tarde, ¿verdad? Pero él nunca aceptó dicha igualdad. Gloria al Señor. Juan capítulo 6 verso 38 al 39.
seguimos leyendo porque hay muchos versículos que hablan acerca de la subordinación de Cristo, de la sujeción, que hay alguien más alto que Él, hay alguien más grande que Él. Juan capítulo 6, verso 38 al 39 dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Dijo Jesús: he descendido del cielo para hacer la voluntad del Creador, de Dios. Gloria al Señor. Quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Amén. Cristo, Jesús, Yeshua, el Mesías, estaba sujeto a la voluntad del Padre. Estaba sujeto a la voluntad de Dios antes de su crucifixión y después de su crucifixión, después de su resurrección, perdón. Veamos lo que dice en primera de Timoteo, en primera de Corintios capítulo 15, verso 23 al 28. Primera de Corintios capítulo 15, verso 23 al verso 28. Dice: pero esta resurrección tiene un orden. Ya está hablando de la resurrección. Nótese. Para los que dicen que Cristo después de la resurrección fue Dios, es igual a Dios, es igual al Creador, esta escritura echa debajo todo argumento. Fíjense lo que dice: pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de esto vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre. ¿Quién entregará el reino a quién? Jesús entregará el reino al Padre. ¿Recuerdan que Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Dice que Cristo va a entregar todo al Padre. Estamos hablando de una sujeción, de una subordinación. Estamos hablando que Cristo es inferior al Creador. Esto les duele mucho a los trinitarios. Esto le duele mucho a los unicitarios, porque creen que Dios es el mismo Cristo encarnado. Y esta escritura no la quieren ver. Esta escritura no la quieren leer. ¿Cuál es el problema? Que seguir con esa idea. El problema de seguir con esa idea es hacerte un ídolo en tu mente, crear un Dios, otro Dios. Entonces tú estás diciendo que hay otro Dios. Es un Dios humano, es un Dios encarnado. Y eso es peligroso, peligroso en la fe. Peligroso, porque todos los versículos que leímos anteriormente, cuando nosotros creemos que Cristo es un Dios, es el mismo Dios encarnado, todos los versículos que leímos anteriormente echan por tierra todo eso. Gloria al Señor. Pero mire, dice verso 24, porque hay más. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregue el reino a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies, como Dios se lo prometió a David.
Dios le prometió a David y le dijo: de ti saldrá un vástago y él humillará a todos tus enemigos debajo de tus pies. Esa es una profecía. Y Jesús, Yeshua, el Mesías, él humillará a todos los enemigos de Dios debajo de sus pies, por la autoridad que el Eterno le da. Pero sigue diciendo entonces, verso 27: pues la Escritura dice: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. ¿Quién ha puesto las cosas bajo autoridad? ¿A quién? Dios le delegó la autoridad a Cristo, ¿verdad? De los reinos. Dios le delegó la autoridad a Cristo. Dios le ha dado la autoridad. Estamos hablando de alguien que delega a alguien, no alguien que se hace Dios o nace como Dios, como se cree tradicionalmente. Tradicionalmente dice que Cristo fue concebido en la Virgen de María, desde el vientre de la Virgen de María fue concebido como Dios. O algunos dicen que después de su resurrección Él fue Dios. O otros dicen que fue Dios cuando fue ungido en el bautismo, cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Ahí entonces Él se elevó a un estándar de Dios. Pero no se ponen de acuerdo cuándo es que supuestamente Cristo fue Dios. Pero en la Escritura no habla de que Él haya tomado el lugar de Dios. La Escritura no habla que Él sea igual a Dios, sino todo lo contrario. La Escritura dice que el Padre le delegó toda la autoridad a Cristo, que el Creador le dio la autoridad a Cristo. Y sigue hablando, dice, sigue diciendo la carta del apóstol Pablo a los Corintios: a menos que esta carta no sea válida, a menos que esta carta no tenga valor. Pero el apóstol Pablo dice: pues la Escritura dice: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo. Fíjense, es importante. Por eso les digo que estamos hablando de la supremacía de Dios. Y la supremacía de Dios es que no hay nadie más alto que Él. Sin embargo, sí hay poderes más abajo que Él, ¿verdad? Como leíamos ese salmo que decía que de todos los poderes que hay en el cielo, de todo lo que se ha delegado en el cielo, autoridades, no hay alguien mayor que nuestro Dios. Entonces dice el apóstol Pablo en esta carta que cuando Dios le dice o le da a Cristo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, excepto más alto rango que Dios. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Exceptúa a Dios, no lo pone a la altura de Dios, no lo hace igual a Dios. O sea, el Creador le da una autoridad a Cristo, pero no le hace igual a Él. Amén. ¿Sí estamos? Sí me doy a explicar, porque es así como lo dice el apóstol Pablo. Pues la Escritura dice: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas que están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo la autoridad. Y sigue diciendo: entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio la autoridad a su Hijo, sobre todo, para quien le dio
a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, a menos que el apóstol Pablo esté equivocado o escribió mal esta carta, pero Pablo era un judío. Él dijo: soy de la descendencia de los fariseos. Él creía la fe judía de un solo Dios verdadero. Él tenía la creencia de que no hay otro Dios, que Él es el único Dios. Entonces Pablo, por revelación de Dios, ¿verdad? Por revelación de Dios, Pablo dijo que cuando todas las cosas estén sujetas a Cristo, Cristo mismo se sujetará al Padre, aquel que le entregó todas las cosas. ¿Hay subordinación, sí o no? Jesús dijo: mi Padre mayor es que yo. Gloria al Señor. ¿De dónde sale entonces la idea de que Cristo es igual a Dios? ¿De dónde sale la idea que Cristo es Dios encarnado? Esos son ideas, ídolos, pensamientos, ideología del hombre, que por no poder ver a Dios, se crea en su mente ideas, pensamientos de que Cristo es el Dios encarnado. En primera de Timoteo capítulo 1 verso 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pablo está hablando de que el Dios, aleluya, que nosotros creemos, es un Dios invisible. Invisible. Invisible, inmortal. Inmortal. No muere, pues. Cuando Pablo dice que Dios es inmortal, no muere, nunca muere. Y Cristo murió. Claro que resucitó. Y además de la escritura habla de que Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo levantó de la tumba, gloria al Señor, y lo glorificó. Aleluya. Cuando Pablo está hablando, está diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Se está refiriendo al creador del universo. Se está refiriendo al eterno, a Dios, al soberano, al que habla en Isaías y dice: yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí. Gloria al Señor. Aquel que es invisible, aquel que no lo podemos ver. Y Dios precisamente, hermanos, no lo podemos ver para que no nos creamos una idea. Si tú le preguntas a un judío y le dices: a ver, demuéstrame cómo es tu Dios, demuéstrame quién es tu Dios, muéstrame, quiero verlo, él te va a decir: nosotros por la fe creemos en el Dios soberano y creador, pero el Dios que nosotros creemos es incorpóreo, no tiene cuerpo, no es materia, no se puede ver, se ha manifestado a la tierra en diferentes maneras, pero no lo podemos ver. Es lo que Pablo dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Lo que Pablo está reconociendo es la supremacía de Dios, que no hay nadie como Él, que no hay nadie igual a Él, que Él no es visible, que Él no lo podamos ver. Y eso va en contra de la teología cristiana, aleluya, de estos últimos tiempos, que hablan acerca de Cristo como si fuera Dios.
Cristo lo pudieron ver, lo pudieron palpar, gloria al Señor. Pero entonces sale que Pablo no concuerda con esa idea. Pablo no está de acuerdo con esa creencia. Él habla de un Dios invisible. Él habla de un Dios inmortal que nunca muere, gloria al Señor. Y ese es nuestro Dios, aleluya. Ahí en primera de Timoteo, también en el capítulo 6, en el verso 16, dice lo siguiente: el único, y se está refiriendo a Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, sea el honor, sea la honra y el imperio por siempre. Amén. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, que es decir, que no hay acceso hacia él, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Tú no puedes ver a Dios. No podemos ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. A Cristo lo vimos, o Cristo lo vieron en su tiempo. Los que estuvieron hace 2000 años y pudieron contemplar el advenimiento del Mesías, gloria al Señor. A Cristo lo palparon, inclusive lo mataron. Pero Dios es inmortal. Es inmortal. Tiene inmortalidad. Entonces, este concepto acerca de Cristo como Dios no es otra cosa más que idolatría. Caer en idolatría, crear otro Dios aparte de, y con autoridad de Dios lo digo, porque es palabra de Dios. Gloria al Señor. Porque es palabra de Dios y porque hemos leído muchísimos versículos que me respaldan. Gloria al Señor. Y sé que a muchos no les gusta esto, pero esto es la palabra de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces es importante que nosotros reconozcamos la supremacía de Dios. Gloria al Señor. Y no existe tal supremacía de Cristo. Inclusive Pablo habla de orden jerárquico, y dice: Dios es la cabeza de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Dice: Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. Habla de un orden jerárquico. Ahí no está hablando de cabeza física, está hablando de autoridad. Está hablando de orden jerárquico. Es importante reconocer la supremacía de Dios. Y no hay tal supremacía de Cristo. Porque hay una corriente teológica respecto a la supremacía de Cristo. Y cuando nosotros caemos en ese orden de la supremacía de Cristo, estamos diciendo que no hay nadie mayor que Cristo. Limitamos entonces a Dios, o es decir, estamos haciendo un lado al Creador y estamos diciendo que solamente Cristo es Dios, como lo quieras creer, pero estás haciendo idolatría y Dios aborrece la idolatría. Si hay algo que Dios aborrece en la tierra es la idolatría. Y usted va a decir: bueno, hermanos, entonces ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? La palabra de Dios dice quién es. Mateo capítulo 16 verso 15 al 17 dice: y Jesús les dijo: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo:
tú eres el Mesías. Gloria al Señor. Que traducido es el Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y vemos cómo Cristo no replicó a tal respuesta. Cristo hubiese dicho: no, espérate, Pedro, yo soy Dios manifestado en carne. Ahí tenía la oportunidad Cristo de decir: no, Pedro, te equivocas, porque yo soy Dios manifestado en carne. Entonces estaría de acuerdo con toda esta corriente. Sin embargo, Cristo dijo: bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Si usted quiere saber quién es Cristo, ahí está la respuesta. Esa era la oportunidad. Porque la gente decía: miren, es un profeta. Miren, es Elías. No, es Eliseo. La gente decía cuánta cosa de esos. Entonces él le pregunta a sus discípulos para saber si sus discípulos ya estaban adiestrados, si entendieron quién estaba con ellos en ese momento. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Escuche esa palabra. ¿Quién dicen quién soy yo? ¿Qué identidad me dan a mí? Entonces Pedro responde y dice: tú eres el Mesías, que traducido es el Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Mesías, Cristo, le dijo: bienaventurado eres, Pedro, bien hecho, qué bueno que has aprendido, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Pónganse de pie. Aleluya. Supremacía de Dios. No hay nadie como Él, no hay nadie más grande que Él. Él es el único Dios verdadero. Espero que hayas anotado estos versículos y que los estudies para no caer en el error, para no caer en la idolatría, sino que reconozcamos, al igual que Pablo, al igual que la iglesia del primer siglo, reconozcamos al único Dios verdadero. Reconozcamos aquel que es inmortal, aquel que es invisible, aquel que es soberano y aquel que es único Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Aleluya. Cierra tus ojos. Aleluya. Padre mío, Padre Santo, en esta hora, Señor, con toda humildad y sencillez en nuestro corazón, Padre, hoy venimos a ti, Creador del universo, del cielo y la tierra. Oh, reconocemos que tú eres Dios, que no hay otro contigo, que no hay nadie más. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Así es, Señor. Tú creaste los cielos y la tierra. Tú creaste el universo. Todo lo que existe por tu voluntad existe. Tuyo es el poder, la gloria, la honra y la alabanza. Tuyo es el honor, Señor. Digno eres de tu alabanza, Padre, Creador del universo. Oh, Señor, gracias por revelarte a nosotros. Gracias por revelarte a tu pueblo. Gracias, Padre.
Gracias, Padre, te damos. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendecimos tu nombre, honramos tu nombre, oh Dios, y te exaltamos como el único Dios soberano. Aleluya. Toda gloria y toda alabanza es para ti, Señor. Todo honor es para ti, Padre. Hoy nuestro corazón, Padre, se hace pequeño ante tu presencia. Nuestro corazón se hace pequeño delante de ti, oh Dios, a reconocer tu grandeza, tu soberanía, Señor, sobre nosotros. Oh Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, gracias. Oh Señor, pido que en esta noche tú envíes palabras de revelación, palabras, Señor, de dirección a nosotros. Que tú envíes palabras, Señor, Padre, que edifique nuestras vidas, Señor. Padre, que esta palabra nos ayudes a discernirla, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Padre, gracias porque te has revelado a tus hijos. Gracias porque nos has amado. Gracias porque eres fiel. Y gracias, gracias, bendito Dios. Te alabamos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Démosle un aplauso a aquel que es soberano, a aquel que es poderoso, a aquel que es grande, a aquel que es digno de recibir toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Aleluya.